Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Todos sabéis el título, ¿verdad? Fundamentos básicos para la vida cristiana. Y estamos en la lección 11 hablando de la persona y la obra del Espíritu Santo. Estamos ya terminando esta lección. Voy a dar un pequeño repaso de lo que hemos dado hasta ahora. Rápido. Hemos estudiado que la obra del Espíritu Santo es algo imprescindible en la vida de un discípulo de Jesús. También vimos las 4 razones importantes de por qué todos necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Estudiamos los dones del Espíritu Santo y los dones del ministerio, los oficios del ministerio. Decíamos también que para andar en los dones del Espíritu Santo es necesario el amor divino, como ama Dios, el amor de Dios. Es el vínculo, digamos, en la unión, el cemento perfecto de unión entre nosotros con Él y también de nosotros entre nosotros, valga la redundancia. La verdadera paz es consecuencia del amor demostrado en la cruz del Calvario y por tanto esa paz nace en la cruz. También el perdón nace en la cruz. Cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos, en medio de ese martirio que suponía la cruz, pidió por sus enemigos, Padre, perdónalos, o sea que el perdón también nace en la cruz. También vimos cuáles son los efectos de ser llenos con el Espíritu Santo en nosotros, sus discípulos. Vimos el enfoque hacia Jesús, hacia Dios el Padre, hacia la palabra de Dios, hacia el mismo Espíritu Santo, hacia las personas que nos rodean, hacia el mundo y también hacia la guerra espiritual. Los efectos del Espíritu Santo son muy necesarios para esta relación. Hoy vamos a estudiar las lenguas. ¿Qué son las lenguas? ¿Qué hay sobre las lenguas? Todos se preguntan muchas veces porque es un tema de controversia, muchos no comprenden, muchos mezclan lo que es la profecía con el orar en lenguas. Y entonces hoy vamos a tratar de comenzar, no sé si terminaré porque es extenso, pero vamos a tratar de entender, de prestar atención, no dormiros, porque es interesante el tema de las lenguas. Podemos contar con recibir este don cuando Dios el Padre nos llena o nos bautiza con el Espíritu Santo. Es una ayuda para seguir a Jesús en nuestra vida cristiana. Sin la ayuda del Espíritu Santo, sin el derramamiento del Espíritu Santo, sin el bautismo del Espíritu Santo, difícilmente podremos seguir a Jesús en nuestra vida. El bautismo del Espíritu Santo, por tanto, es una promesa gloriosa, un regalo celestial y una experiencia que cambia vidas y enciende los corazones. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre las lenguas? En Hechos capítulo 1, versículo 8, leemos, pero recibiréis poder, he aquí la promesa, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, vemos que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Primera de Corintios capítulo 12, verso 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y en el libro de Hechos capítulo 1, verso 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, el bautismo de agua de arrepentimiento, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta era una promesa, digamos, directa de nuestro Señor Jesucristo. No es una opción, no es una doctrina que se puede quedar en el olvido. Es una necesidad para todo creyente de hoy en día y durante toda la historia. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? No es una emoción, ni una idea teológica. Es la llenura del Espíritu Santo, es la unción del cielo mismo, un encuentro real y auténtico con el poder de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo es una obra espiritual de Dios mediante la cual todo creyente es llenado del poder del Espíritu Santo, de la dinamita, dinamus. La palabra poder en Hechos 1:8, cuando dice recibiréis poder, la palabra es dinamus, que es la raíz de la palabra española, castellana, dinamita. O sea, recibiréis dinamita para poder ser testigos, o sea, para predicar el Evangelio.
Por tanto, su propósito es capacitar al cristiano, al creyente, para vivir primero en santidad y después poder ser testigo fiel y eficaz en la obra de Jesucristo. Jesús lo prometió y lo cumplió en Pentecostés. El Espíritu Santo ya no vino, ya no hay que pedir que venga, ya llegó a esta tierra en Pentecostés. Desde que llegó, desde Pentecostés, estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Lo vemos en Hechos capítulo 2, verso 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, no unos cuantos, todos los que estaban allí esperando la promesa, comenzaron a hablar en otras lenguas, que es la señal de la llenura, del bautismo del Espíritu Santo, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Cuando el Espíritu Santo cae sobre nosotros, sucede algo. El miedo se va, el fuego se enciende y los cobardes se vuelven valientes y testifican de Cristo. Por eso es necesario el poder para vencer la timidez, para vencer la cobardía quizás a veces y para vencer cualquier duda. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve, por tanto, el bautismo en el Espíritu Santo? Pues precisamente es necesario para recibir poder, esa dinamita que he comentado. Poder, primero, para vivir en santidad. Es necesario el poder del Espíritu Santo para poder vivir en santidad. Poder para vencer el pecado. También es necesaria la plenitud del Espíritu Santo para poder hacerle frente y dejar el pecado. También poder para testificar con autoridad, no solo con conocimiento, sino con fuego y estando convencidos, y con testimonio. También poder para glorificar a Cristo, porque el Espíritu Santo siempre nos va a llevar, nos va a conducir a lo que Jesús hizo. Poder para edificar la Iglesia. Cuando el Espíritu Santo se mueve, hay unidad, hay dones, hay milagros, hay sanidades. Se manifiestan, claro, los dones del Espíritu Santo. Y también poder para la unidad en el cuerpo de Cristo tan necesaria, que estemos unidos. Para eso necesitamos la unción del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Según 1 Corintios 12, que hemos leído, todos somos bautizados en un mismo Espíritu. Para tener una comunión íntima con Dios también es necesaria y una relación más profunda con el mismo Espíritu Santo. Y para que las manifestaciones de los dones espirituales se produzcan, como las lenguas, las sanidades, las profecías y todos los dones que hemos estudiado hasta ahora. Ahora, otra pregunta que surge, ¿son para hoy? ¿Son los dones para mí y para la Iglesia hoy? Totalmente sí. Alguno dirá, esto era para el tiempo de los apóstoles. Hay por ahí ciertas doctrinas manipuladas que hablan de que esto se produjo en el tiempo de los apóstoles y allí cesaron, por ejemplo, las lenguas. Pero no es así. La palabra de Dios responde a esto rotundamente en Hechos capítulo 2, verso 39. Dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, generaciones sucesivas, y para todos los que estén lejos. ¿Estás lejos? Todos. En algún momento estamos lejos y todavía hay personas lejos. Por tanto, la promesa, mientras que haya personas lejos de Cristo, pues es necesario los dones. Siempre habrá gente lejos. Y la promesa, por tanto, sigue vigente hoy en la actualidad. Ahora, ¿cómo se recibe el bautismo del Espíritu Santo? Normalmente nos enseña. Es algo que es un don, y un don es un regalo. Nos viene de parte de Dios. Pero en las iglesias se enseña que el creyente debe ser primero nacido de nuevo. Una persona que no haya nacido de nuevo es imposible que pueda recibir el bautismo del Espíritu Santo. Debe buscarlo con fe y oración, con hambre y con sed. Debe tener un corazón dispuesto, eso sí, a obedecer a Dios, con arrepentimiento y entrega por completo a Cristo.
debe creer en la promesa del Espíritu Santo que hizo Jesús, que no es por mérito, también es por fe y es por gracia, por la gracia de Dios. Debe desear el bautismo del Espíritu Santo con sinceridad y estando dispuesto a obedecer y a manifestar los dones del Espíritu Santo en el orden de Dios. Hay que recordar que todos los dones son para edificación de la Iglesia y no para nuestra propia vanagloria. Hoy vamos a ver un punto, digamos, algo diferente en cuanto a las lenguas, porque las lenguas tienen dos enfoques. Cuando se ora en lenguas es para nuestra propia edificación y cuando se profetiza en lenguas ya es para la edificación de la Iglesia. Eso lo vamos a estudiar hoy, si Dios quiere. En muchos casos se practica también la imposición de las manos por parte de los líderes espirituales y entonces se recibe el bautismo del Espíritu Santo. Hay que hacer algunas consideraciones. No debemos conformarnos con una vida cristiana apagada, sin el fuego del Espíritu Santo. Una iglesia, digamos, estancada, que no avance. Hay más. Dios quiere llevarnos a otro nivel y para eso es necesario los dones del Espíritu Santo. Dios quiere llenarnos de su poder y de su unción, usarnos. Él quiere activarnos, activar el fuego del Espíritu Santo en nosotros para que podamos llevar a cabo su gran encargo, la gran comisión que todos conocemos, ¿verdad? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero es necesario el bautismo, la plenitud del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Por eso hoy la Iglesia necesita un avivamiento, un despertar, un nuevo Pentecostés, que recibamos su poder, su dinamita, su fuego, para poder dar testimonio de nuestra fe. Porque si no estaremos como brasas apagadas. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos, por tanto, la plenitud y ser bautizados con el Espíritu Santo. Solo tenemos que rendirnos a Él, abrirle nuestro corazón y dejar que Él actúe y que su fruto y sus dones se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Por eso se necesita humildad. La humildad es la base del cristiano. Un cristiano que no es humilde, Dios no lo puede utilizar, no puede ser lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quema la soberbia y quema el orgullo. Por eso es necesaria la humildad. Humildad es depender de Dios, reconocer que nosotros somos seres insignificantes ante el poder y la autoridad de Dios, y entonces nos dejamos llevar por Él. Y Él entonces nos puede utilizar con poder y con autoridad, no con nuestro poder, sino con el suyo, manifestado a través de nosotros. ¿Estáis entendiendo, verdad? Por eso necesitamos la plenitud y ser bautizados en el Espíritu Santo. Y ya aquí surge la pregunta, ¿y las lenguas de qué son evidencia? Pues precisamente las lenguas son la evidencia de que hemos recibido la plenitud del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. El hablar en lengua es una evidencia bíblica del bautismo del Espíritu Santo. No la única, hay más, pero sí muy común y muy necesaria. Es tu espíritu mismo, tu espíritu humano, quien habla misterios con Dios, adoración pura, intercesión pura. Dejar que el Espíritu Santo, a través de nuestra boca, ore Él mismo. ¿Verdad? Eso es, no todo el mundo lo entiende, que Dios nos utilice a nosotros con nuestras propias palabras para hablar Él, para orar Él también, porque a veces no sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir. Y ahí tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. ¿Verdad? El don de lenguas es un tema profundamente arraigado en la enseñanza cristiana y está centrado en la edificación del creyente y la gloria de Dios y también la edificación de la Iglesia. El fin espiritual, según la perspectiva sobre el don de lenguas y su uso, de cómo debemos usarlas, Pablo lo deja bien claro en su carta a los Corintios. Las lenguas son como señal de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El don de lenguas, según las enseñanzas de la Biblia, es una manifestación del Espíritu Santo.
que tiene un propósito claramente definido. En primer lugar, es la edificación espiritual del creyente. En el contexto de la Iglesia actual, las lenguas, la oración en lenguas, que hay que diferenciar la oración en lenguas con la profecía en lenguas. Porque Pablo decía, prefiero que profeticéis más que oréis en lenguas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la profecía es más importante para la congregación que el orar en lenguas, que es para nuestra propia edificación. ¿Estáis comprendiendo? El orar en lenguas, orar en lenguas, es dejar que el Espíritu Santo ore por nosotros y eso edifica nuestro espíritu. Y eso es en nuestra oración personal. Y luego está el hablar en lenguas en profecía, que eso ya es para la edificación de la Iglesia, pero que como veremos también hay un orden que marca Dios para eso, que lo iremos viendo. Por eso, en el contexto de la Iglesia actual, las lenguas, la oración en lenguas, no deben ser entendidas simplemente como una experiencia emocional, como una emoción, sino como una señal de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Todos deberíamos orar en lenguas. Pero no aquí en la Iglesia, no estoy hablando aquí en la Iglesia, que luego explicaré el otro tema, la profecía en lenguas, que la profecía puede ser con nuestro entendimiento, con nuestra voz normal, pero también muchas veces, la mayoría de las veces, las profecías, Dios habla en lenguas, pero luego, ojo, tiene que haber interpretación. En la Iglesia no puede quedar un mensaje en lenguas de parte de Dios sin interpretación, porque entonces se vuelve un espectáculo, se vuelve una locura, la gente nueva no lo entiende, la gente que nos visite tampoco. Por eso hay un orden y lo vamos a ir viendo. Las lenguas, por tanto, son una evidencia tangible, o sea, palpable, de la acción del Espíritu Santo que viene a habitar en el creyente, transformando su vida y capacitándolo para el servicio y la adoración a Dios. Esta manifestación no debe ser vista como un fin en sí misma, sino como un propósito para profundizar la relación con Dios, la intimidad con Dios, para crecer en conocimiento y en experiencia con Dios y con el Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar de la edificación personal y espiritual. Una de las razones claves para la existencia del don de las lenguas, de la oración en lenguas, es la edificación personal de cada creyente. Primera de Corintios capítulo 14, verso 4, Pablo dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. En otras palabras, el que ora en lengua extraña, a sí mismo, se edifica a sí mismo. Pero el que profetiza, edifica a la Iglesia. Aquí vemos la diferenciación entre el orar en lenguas y la profecía en lenguas. ¿Me seguís? Luego ir tomando notas si queréis luego hacer preguntas, porque supongo que algunas cosas no las entenderéis de entrada. Pero yo sé que sois inteligentes y me vais siguiendo, ¿verdad? Hagamos un enfoque profundamente bíblico, sencillo y claro de este versículo de 1 Corintios 14, 4, centrándolo en la edificación de la Iglesia. Este pasaje nos coloca frente a una verdad fundamental sobre la vida espiritual del creyente y su relación con la Iglesia del Señor. El apóstol Pablo, inspirado seguramente por el Espíritu Santo, nos hace una clara distinción entre dos dones espirituales: el hablar en lenguas, el orar en lenguas y la profecía, el profetizar en lenguas. Primero dice, el que hable en lengua extraña a sí mismo se edifica. Esto no es una crítica que hace Pablo, sino una afirmación de una realidad espiritual y necesaria en la vida de cada creyente. El hablar en lenguas es un don del Espíritu y quien lo ejerce, aun sin que los demás lo comprendan, experimenta una edificación personal. ¿Qué quiere decir eso? Que su espíritu, el espíritu personal de cada uno, se fortalece, se vivifica, se renueva. ¿Estáis comprendiendo? Por eso es tan necesario
que tengamos el bautismo del Espíritu Santo y que podamos orar en nuestra oración personal, orar en lengua. Pero esta edificación es íntima. El orar en lengua es íntimo, no es congregacional, o sea, no es en la congregación. Pero luego viene el contraste, donde Pablo dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Aquí está el corazón y la clave del mensaje, la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso son necesarias el bautismo del Espíritu Santo, porque Dios, a través de personas que Él usa con el don de la profecía, puedan experimentarlo para edificación y crecimiento espiritual de la iglesia. Hoy en día hay muchas iglesias apagadas porque, aunque se tenga el don de las lenguas para profetizar, muchos temen hacerlo, porque hay una corriente por ahí de que las lenguas no son para ahora, o que las lenguas son cosas del diablo, cosas así raras, que debemos reprenderlas, porque la Biblia es bien clara. Pablo habla bien clarito sobre el que profetiza, el que habla en lenguas profetizando, el que habla en lenguas de parte de Dios, edifica a la iglesia. ¿Estáis comprendiendo? ¿Qué es profetizar? Es anunciar o predecir las cosas distantes o futuras en virtud del don de la profecía. Esto edifica a la iglesia y también se suele manifestar en lenguas extrañas. ¿Qué es lo que quiero que entendáis? Pablo nos quiere llevar de una espiritualidad individual a una colectiva. O sea, que seamos bendecidos personalmente, pero también como iglesia, con este don. No es algo místico, no es algo que confunda a la gente. Es palabra clara, con sentido y con una dirección divina directa. La pregunta no es si tenemos dones, es cómo los usamos. ¿Estáis comprendiendo? Muchos tienen dones y no saben cómo usarlos o lo usan mal. Por eso es necesaria la enseñanza. Ser edificados personalmente es bueno y Dios lo quiere. Debemos orar en lenguas, debemos orar en el Espíritu, porque nos estamos edificando mutuamente y en el tema de la profecía estamos edificando a la iglesia. Y es necesario, hermanos. El propósito del Espíritu Santo al dar los dones no es solo hacernos sentir bien a nosotros, sino bendecir a la iglesia, bendecir a los demás. El egoísmo espiritual no tiene lugar en la obra del Espíritu Santo. El amor busca el bien del otro. ¿Estáis entendiendo? No te vanaglories de que tengas un don, no te vanaglories de que tengas el don de la profecía. Dale la gloria a Dios y edifica, poniéndolo en práctica, edifica a la iglesia. Por eso debemos pedirle al Señor no solo ser edificados personalmente, sino también ser instrumentos de bendición para edificar a los otros. ¿Entendéis? Que nuestra vida espiritual no sea como un pozo, digamos, cerrado, sino un río, un manantial que fluya y riegue a todos aquellos que nos rodean. Alguien dijo, el cristiano que es maduro no pregunta, ¿qué saco yo de esto? Sino, ¿a quién puedo bendecir con esto? ¿Estáis entendiendo? La diferencia del orgullo y de la vanagloria con la humildad y con la dedicación a hacer la obra de Dios y obedecer a Dios bendiciendo a los demás. Cuando una persona ora en lenguas, está construyendo su vida espiritual. Este don es una forma en la que el creyente se conecta directamente con Dios, sin las limitaciones del lenguaje humano. Porque a veces tenemos, digamos, un orar limitado. Sacamos, digamos, la lista y cuando se acaba la lista ya no sabemos qué decir más, ¿verdad? Pero eso no es orar. Eso es pedirle cosas a Dios. Orar es tener una comunión directa con Él, hablar con Él.
Lo mismo que a veces cogemos el teléfono y nos tiramos 2 horas hablando con cierta persona y siempre tenemos argumentos. Con Dios a veces se nos terminan los argumentos muy pronto. Y entonces necesitamos el Espíritu Santo para que nos coja y a través de nuestras palabras, Él ore en su idioma, con lenguas angelicales. ¿Estáis entendiendo? Aunque es un don muy valioso para la vida espiritual, su propósito no es utilizarlo para mostrar que somos superiores al tener ese don, para una vanagloria o para crear divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Este don es una forma en que el creyente se conecta, como he dicho, directamente con Dios. Y Dios no tiene acepción de personas. Para Él somos todos iguales, con distinta responsabilidad, pero todos iguales. Lo que permite es dejar que el Espíritu Santo ore un nivel más profundo de comunión con Dios y de adoración. Porque orar no solamente es pedir, es ser agradecido, oración de agradecimiento, oración de adoración, de alabanza. Más bien, el orar en lengua debe ser usado de manera que edifique primero al creyente de forma personal, llevándonos, digamos, a la intimidad y a la consagración con el Señor. Por eso es tan necesario el bautismo del Espíritu Santo. Las lenguas son un medio para acercarse a Dios y fortalecer nuestra vida de oración, ayudando al creyente a orar en el Espíritu cuando las palabras humanas, como he dicho, no son suficientes, nos faltan argumentos, ¿verdad? Y entonces dejamos que fluya el Espíritu Santo, que a veces lo retenemos y Él quiere fluir. Por eso cuando tú sientas ese deseo, algo que te sube para arriba, no le prives que salga. Y entonces te saldrán las lenguas en tu oración personal. Y si tienes el don de la profecía, si te ha dado Dios el don de la profecía, también van a surgir dentro de la iglesia con la interpretación posterior. ¿Estáis entendiendo? La intercesión espiritual y la conexión con el Espíritu. El don de lenguas también tiene un propósito de interceder, de intercesión. Y el Espíritu Santo nos ayuda a interceder, a ponernos personas en la mente, a ponernos gente que nosotros quizás no conozcamos y dices tú, Señor, ¿por qué me pones en la mente a esta persona? Y es para que intercedas. El Espíritu Santo te muestra. Por eso el poder de la intercesión viene cuando tenemos una buena conexión con el Espíritu Santo a través del bautismo. El don de lenguas también tiene, como he dicho, el propósito de la intercesión y el Espíritu Santo nos ayuda. Por eso en Romanos capítulo 8, verso 26, Pablo dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? A veces no lo sabemos, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Él intercede por nosotros y lo hace con gemidos indecibles. Aquí está hablando de las lenguas. ¿Estás comprendiendo? Gemidos que no se pueden descifrar con palabras humanas. El Espíritu Santo intercede por nosotros con lenguas extrañas cuando no sabemos cómo orar o se nos acaban los argumentos. Al orar en lenguas, el creyente permite que el Espíritu Santo ore a través de él, trayendo respuestas que van más allá de nuestra capacidad humana de comprender o de formular oraciones. ¿Estáis entendiendo? Van más allá. El Espíritu Santo siempre va más allá de lo que nosotros, del conocimiento nuestro y de lo que nosotros podamos comprender y nuestra capacidad para entender. Debo decir y hacer énfasis que las lenguas no son solo una forma de oración personal, sino una herramienta para la intercesión divina. Es el Espíritu Santo quien toma el control en la oración, permitiendo que el creyente ore conforme a la voluntad de Dios. A veces oramos y no oramos de acuerdo a la voluntad de Dios porque no le permitimos al Espíritu Santo que coja el control de nuestra oración, y cuando lo coge, Él sabe, Él jamás nos va a hacer orar por algo que esté fuera de la voluntad de Dios. ¿Estás comprendiendo?
Por eso necesitamos el Espíritu Santo para poder orar según la voluntad de Dios, incluso cuando estemos atravesando problemas serios y de gran dificultad, cuando las palabras nos faltan, no sabemos qué decir, no sabemos cómo orar, debemos recurrir al Espíritu Santo, porque uno de sus nombres es el ayudador. Él nos va a ayudar a orar de la manera que nos conviene. En cuarto lugar, el don de lenguas como una forma de adoración profunda. Las lenguas, en cuanto a la oración personal, son un medio de adoración íntima y profunda. En 1 Corintios capítulo 14, verso 15, Pablo dice: oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Esto nos enseña que el don de lenguas, al ser una expresión de adoración, permite que el creyente se rinda completamente a Dios, sin la limitación de las palabras humanas. Es un medio para adorar y glorificar a Dios con el corazón, con el alma y con el espíritu. El fin espiritual de las lenguas es conectar al creyente de manera más profunda con Dios, permitiéndole experimentar un nivel de intimidad mayor en su relación con Dios. Las lenguas son una herramienta que facilita la adoración, la intercesión y también, como vengo repitiendo, la edificación personal, que es dirigida por el Espíritu Santo cuando le obedecemos. Ahora, hablemos de la manifestación pública, en quinto lugar, de la edificación de la Iglesia. Las lenguas como palabra profética son también una herramienta que facilita la adoración, la alabanza y la intercesión de la Iglesia, siempre bajo el liderazgo del Espíritu Santo y en obediencia siempre al orden de Dios marcado en las Sagradas Escrituras. Aunque las lenguas son un don personal, también tienen un propósito en el contexto de la congregación, de la Iglesia. En 1 Corintios 14, Pablo enseña que el don de las lenguas, cuando se profetiza, debe ser utilizado de manera ordenada, con un orden dentro de la Iglesia. Si bien las lenguas son valiosas, orar en lenguas, oración personal, en el servicio, en el culto público, las lenguas, las profecías deben ser interpretadas para que toda la Iglesia sea edificada y pueda entender lo que Dios quiere comunicar a la Iglesia. Porque si alguien se levanta con una profecía en lengua y no hay interpretación, ¿cómo sé yo lo que dice Dios? ¿Estáis entendiendo? Por eso es necesaria en la iglesia, en la congregación, que haya interpretación, que la puede tener el mismo que da el mensaje o otra persona, pero la persona que da el mensaje en lenguas, la profecía en lenguas, tiene que tener la seguridad que le da el Espíritu Santo de que ella misma tiene la interpretación o que alguien tiene la interpretación porque se lo revela el Espíritu Santo y te dice, adelante que hay interpretación. ¿Estáis comprendiendo? Veo cara rara, no sé. Pero yo creo que estoy tratando de explicarlo extensamente y profundizando. Las lenguas, repito, en el contexto público, en la iglesia, no deben ser un espectáculo, sino una forma de glorificar a Dios y de traer edificación, consolación y exhortación. Son las tres cualidades que tiene que tener la profecía para que sea profecía verdadera. Consolación, edificación y exhortación, para que la congregación entienda. En este sentido, las lenguas no son para atraer atención hacia uno mismo, sino para exaltar a Dios y para fortalecer la unidad y la fe de la Iglesia. ¿Estáis comprendiendo? Repito, fuera toda vanagloria, fuera toda soberbia, el creerse más que otro porque tengas el don. Tienes el don, es de Dios, que te lo concede por su amor, su misericordia, su bondad, pero con el fin y el propósito que te sirva. Primero, si oras en lenguas, para tu edificación personal. Y si es el don de la profecía en lenguas, para que edifiques a la iglesia. Así que no podemos guardarnos ninguna porque nos estamos perjudicando. Personalmente no nos edificamos si no oramos en lenguas. Y en la congregación, si no existe el don de la profecía, o existe pero no se ejerce,
pues tenemos el problema de que Dios quiere hablar, pero al no decir aquí estoy yo dispuesto, heme aquí, como decía el profeta, pues Dios quiere hablar, pero no puede, porque nos necesita a nosotros. Para eso nos concede el don. ¿Estáis entendiendo, verdad? La clave es que en todo momento el propósito de las lenguas sea la edificación de la Iglesia y la gloria de Dios por encima de la mía. El fin, y ya como enseñanza práctica, el fin espiritual de las lenguas en la Iglesia contemporánea, la Iglesia actual, es ante todo un medio de edificación espiritual, tanto personal como colectiva, en el contexto del plan divino que Dios tiene para su Iglesia. No se trata de un fin en sí mismo, sino de una herramienta dada por el Espíritu Santo para fortalecer la vida de oración, interceder en el Espíritu, glorificar a Dios y edificar la fe de la Iglesia. Y las lenguas en la congregación deben ser utilizadas de manera ordenada, siempre buscando el bien de la Iglesia y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Vamos a ver ese orden y cómo Pablo explica cómo debe ser ese orden. Pablo explica extensamente el tema del uso del don de lenguas en su primera carta a los Corintios, en los capítulos 12, 13 y 14. Si queréis repasarlo luego en casa podéis hacerlo. Pablo no rechaza este don, pero pone énfasis claro en su uso ordenado y edificante dentro de la Iglesia. Veamos un resumen claro, directo y bíblico según el apóstol Pablo. Primero, las lenguas son un don, es un regalo, que lo concede el Espíritu Santo como Él quiere. 1 Corintios 12:10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pablo enumera las lenguas como uno de los dones espirituales dados por el Espíritu Santo. No todos reciben este don, pero es legítimo y valioso cuando es usado correctamente. Las lenguas no son el don más importante. Es un don y es importante, pero no es el más importante. 1 Corintios capítulo 12, versos 29 al 31. Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y luego el verso 31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y ahí empieza el capítulo 13 de 1 Corintios, que habla del amor de Dios, que es el camino más excelente. Porque cualquier don, si no andamos en el amor de Dios, si no tenemos las cualidades del amor ágape, del amor de Dios, no va a funcionar ningún don. Pablo enseña que no todos reciben el don de hablar en lenguas y que hay dones más útiles para la edificación de la Iglesia, como la profecía, que como he dicho es también usada en lenguas. ¿Tenemos todos el don de sanidades? ¿Tenemos toda la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? O sea, profetizar. ¿Tenemos toda la capacidad de interpretar esas lenguas, esos idiomas? Por supuesto que no. Porque Dios, a través del Espíritu Santo, los reparte como Él quiere. El amor, repito, es superior a todos los dones. Leer 1 Corintios capítulo 13. Voy a leer solamente el 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. Aunque hable en lenguas angelicales y no tengo amor, no sirvo para nada, no sirve ese don para nada, porque es más excelente, el amor está por encima de cualquier don. No sé si lo entendéis. Las lenguas, en cuanto a las oraciones, edifican al que las habla, pero no a la Iglesia. Esto hay que explicarlo. 1 Corintios capítulo 14, verso 4.
El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Estamos hablando de la oración. Pero el que profetiza, el que utiliza las lenguas en un mensaje de Dios para la Iglesia, entonces está edificando a la Iglesia. Pablo reconoce el valor personal del don de lenguas, pero llama a usarlo con sabiduría y con orden y consideración en el culto público. Dice Pablo que mejor hablar 5 palabras con el entendimiento que 10.000 en lenguas. Primera de Corintios capítulo 14, verso 19. Pero en la Iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Estás comprendiendo, no? Está marcando un orden. Que no nos desmadremos, que no nos salgamos del orden de Dios. Pablo prioriza la edificación y la comprensión en el culto, en la congregación, porque como dije antes, suele haber gente nueva, gente que nos visita, familiares que todavía no se han convertido, y entonces tenemos que cuidar y no dar un espectáculo en que salgan huyendo y que no vuelvan, pues que nos tachen de locos, ¿verdad? Por eso es interesante, el profeta está sujeto al profeta. No sé si entendéis esa frase. Yo tengo que ser inteligente y saber que mi don lo puedo utilizar siempre y cuando lo haga en el orden de Dios. Por eso dice Pablo que prefiere hablar 5 palabras con su entendimiento en medio de la congregación, en la iglesia, a no ser que sea una profecía. Y luego haya interpretación y entonces la gente entiende y luego se le explica. Las lenguas en la congregación deben ir acompañadas de interpretación. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 27 y 28. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, no todos a la vez. Y uno que interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Si no tienes la conciencia, la seguridad, el discernimiento de que tú vas a interpretar o hay alguien que lo va a interpretar, mejor que te calles. Esto no lo estoy diciendo yo, está diciéndolo el apóstol Pablo. Pablo da instrucciones claras. Si alguno habla en lenguas de parte de Dios, esa profecía en público, debe haber interpretación, si no debe guardar silencio. Las lenguas como señal. En 1 Corintios capítulo 14, verso 22, Pablo también dice, así que las lenguas son por señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. Y me diréis que esto es una contradicción, ¿no? Esto indica, hermanos, que en ciertos contextos, como en el día de Pentecostés, las lenguas pueden servir como señal para los no creyentes. Pero en la congregación lo principal es que todos entiendan y sean edificados. Recordad que en Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo, todos comenzaron a hablar en lenguas, ¿verdad? Y los incrédulos los oían hablar en sus propias lenguas. Y eso fue testimonio para ellos. Estoy comprendiendo que en algún contexto las lenguas son para el no creyente, porque lo atraen. Dice que se compungieron de corazón en el primer sermón de Pedro y los oyeron hablar en lenguas. Pero curiosamente cada uno los oyó hablar en sus propias lenguas, ¿verdad? Lo que hace el Espíritu Santo. Las enseñanzas de Pablo nos llevan a que las lenguas son un don del Espíritu Santo, pero deben usarse con amor, con orden y en la congregación con interpretación. El propósito, edificación personal. Esto en cuanto a la oración en lenguas de uno personal y con interpretación cuando se use en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la prioridad, la comprensión y la edificación común son más importantes que las experiencias individuales. Que yo me sienta bien al dar un mensaje en lengua sin interpretación no es mejor que las personas reciban el mensaje y lo entiendan, ¿verdad? Es más importante
que haya interpretación y que los que no nos conocen o no tienen todavía una experiencia con el Espíritu Santo puedan entenderlo. Es uno de los dones prometidos por Jesús también, ¿verdad? El don de lengua, porque dice en Marcos capítulo 16, verso 17, y estas señales seguirán, ¿a quién? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. La promesa de Jesús es también la habilidad de comunicarte con Dios. Estoy haciendo, digamos, un resumen. La lengua es la habilidad para poder comunicarte de una forma íntima con Dios. Nos podemos comunicar espíritu a espíritu. Nuestro espíritu, al ser dirigido por el Espíritu Santo, se puede dirigir y se puede comunicar con el Espíritu Santo de Dios, y eso edifica, instruye, nos enseña y fortalece nuestro propio espíritu humano. Primera de Corintios capítulo 14, verso 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. El que se dirige a Dios en oración en lenguas, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es el don de una lengua que es personal. Aquí también hay que hacer claro, porque hay por ahí ciertas congregaciones que les escriben en un papelito las lenguas a las personas. Eso es antibíblico totalmente, para que ellos ensayen y puedan tener la lengua. Eso no se encuentra por ningún lado en la Biblia. Esto muestra que no hemos aprendido nunca esa lengua, ni necesita ser enseñada por nadie. A mí no necesitamos que nadie nos enseñe a hablar en lengua. Es el Espíritu Santo quien habla a través de nosotros. O sea, nadie puede venir, ningún pastor, ningún líder espiritual, ni nadie puede venir, oye, con un papelito, apréndete estas lenguas y empieza a usarlas. Eso es antibíblico totalmente. Y de hecho hay iglesias, aquí en Mula hay una que había una niña que empezó viniendo a nosotros aquí en nuestra iglesia y luego nos contó que allí en un librito, en un papelito le pusieron las lenguas para que ella aprendiera a hablar en lengua. No, porque tenía que salir y entonces para que hablase en lengua... Pues eso es lo que estoy diciendo, Mari. Para que pudiera tener las lenguas y hablar en lengua tenía que enseñársela a alguien y se la escribieron en un papel. Pero eso no es obra del Espíritu Santo. Eso es obra de una persona humana que se le ocurre una lengua y dice, hala, habla tú esta lengua que esto es de parte de Dios. Mentira total. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Es el Espíritu quien da las lenguas, no ningún ser humano. Y en Hechos capítulo 2, versos 7 y 8 dice, y estaban atónitos todos los que los veían, y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es una ayuda también para orar de acuerdo con la voluntad de Dios, según Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, las lenguas, el Espíritu Santo, a través del bautismo del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu Santo de las lenguas, nos hace que oremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Bien, pues vamos a resumir ya esta lección, ya vamos a terminar la lección 11, la persona y la obra del Espíritu Santo. Y hay 3 puntos para recalcar como resumen de la obra y de la persona del Espíritu Santo en los discípulos de Cristo. Primero, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, de la divinidad.
La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí la palabra divinidad, que quiere ser nuestro consolador y llevarnos a Jesús y a Dios el Padre. El segundo punto, el Espíritu Santo es la fuente de poder disponible para todo creyente, para capacitarlo, para hacer la voluntad de Dios y ser y hacer lo que Dios quiere que sea y que haga. Y el tercer punto es, por medio del Espíritu Santo podemos tener el poder y el carácter de Cristo. Amén. Bien, pues terminamos esta lección. La semana que viene empezaremos con la lección 12. Que Dios les bendiga.